O sea, bueno, pues si yo como madre tengo que sufrir por mi hijo, pues yo creo que muchas madres van a sufrir. Pero es decir, este hijo va a ser causa de división en el mismo pueblo de Israel. Y luego Jesús nos dirá que Él es causa de división entre las familias, por eso la Sagrada Familia. Él dice, estarán divididos el padre contra la madre, el hijo contra la hija, la nuera contra la madre, contra la suegra, ¿no? Y entonces nos va diciendo cosas que nosotros no entendemos bien. ¿Cómo es posible que Jesús sea causa de división? Hoy María lo oyó y tuvo que tardar mucho tiempo en entenderlo. ¿Por qué Jesús, su Hijo, que es amor, que es paz, que viene a salvar al mundo, va a ser causa de división? Y aquí llega lo importante. La familia no es un absoluto en la vida cristiana, en la vida del cristiano. No se puede sacrificar todo por el esposo, por la esposa, por los hijos. Conchita, cuando tuvo a sus hijos, ustedes saben lo que hizo con cada uno de sus hijos. Los traía al altar el día de su bautismo y se los ofrecía a Dios. Eran de Dios y los volvía a dar a Dios. Y decía, si tú me los das, yo los cuido, yo los educo, pero son tuyos, son para ti. Que cumplan tus planes, que cumplan tus proyectos, tu voluntad. Y si tú quieres que sean sacerdotes o que se vayan, pues para tus fines, pues estoy perfectamente de acuerdo, ¿verdad? El Padre Félix nos cuenta que eso hizo también su madre con él. ¿Quién de nosotros tiene esa fe? ¿Quién de nosotros se desprende de sus hijos de esa manera? ¿Quién de nosotros tiene claro que los hijos son de Dios? Y ahí es donde la Sagrada Familia se convierte una vez más en modelo para nosotros. La familia no es un absoluto. La fe es lo absoluto. Dios es el absoluto. Dios nos da un esposo y una esposa para que nos cuidemos. Pero mi esposo no es mío. Mi esposa no es mía. Son regalos, dones de Dios. Me hacen presente a Dios en mi vida. El que está detrás de todo es Dios. Y si yo pierdo esa perspectiva, a esa perspectiva le llamamos fe, lo que tenían Simeón y Ana, pierdo todo en la vida. Y pierdo el sentido de la familia cristiana. La familia cristiana no es un absoluto entre ellos. Si mi esposo, voy a decir algo serio, si mi esposo me aleja de la fe, es mejor dejar al esposo. Si mi esposa me aleja de la fe en Jesús, es mejor dejar a la esposa. Porque lo absoluto es Dios, no es la familia. Eso sí, las personas que creen en Dios aprenden a ver en el esposo, la esposa y los hijos a Dios. Pero el absoluto es Dios. Y esto hay que decirlo muy fuerte porque nosotros le hemos ido cambiando un poquito a eso, ¿verdad? Y entonces el absoluto es el esposo, el absoluto es la esposa. Y si se me muere el esposo, la esposa o un hijo, me vengo abajo. Pero Dios te lo dio, Dios te lo quitó. El absoluto es Dios. Y cuando nosotros esto lo tenemos claro, como lo tuvo claro dolorosamente la Virgen María y San José, y les quitaron a su hijo, y su hijo fue crucificado, y su hijo se convirtió en causa de división, ellos siguieron teniendo claro en su mente y en su corazón, el absoluto es Dios. Y eso es lo difícil, y eso es lo cristiano, y eso se nos pasa y se nos olvida. Entonces hoy el gran mensaje que nos deja precisamente esta fiesta de la Sagrada Familia es ese, que tenemos que poner a Dios en su lugar en nuestra vida. Dios es el absoluto en nuestra vida y todo lo demás gira en torno a Él. Él es el que condiciona todo en nuestra vida. Abraham, Isaac han sido hoy personajes que han aparecido en las lecturas. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos Abraham, ya era viejo, y se le dio un hijo por regalo de Dios, porque Dios es el absoluto. Y de pronto el mismo Dios le dijo, ahora me lo vas a regalar. Y Abraham dijo, con mucho dolor en su corazón, como la Virgen Santísima, bueno, pues tú me lo diste, yo te lo doy. Y Dios le dijo, no es necesario que lo mates. Lo que quiero es que siempre relativices lo que tienes, porque el único absoluto soy yo. Y así es Dios. No nos va a hacer sufrir innecesariamente, pero sí quiere que entendamos que el absoluto es Él en la vida de cada uno de nosotros. Y todo lo demás es relativo. Nos habla de Él. Nos sirve para amarle a Él, para devolverle a Él lo que Él nos ha dado. Pero no hagamos diosecitos de nuestra esposa o de nuestros hijos, las mamás, ¿verdad?
porque Dios es el único Señor y todo lo demás se nos va regalando poco a poco. Pues en esta semana vamos a ponernos como tarea el que aprovechemos ese tiempo especial que tenemos en donde los niños no van a clase, ¿verdad?, en donde el esposo a lo mejor trabaja menos horas o a lo mejor trabaja más, quién sabe, pero que nos preocupemos un poquito de estar juntos en familia. Ahí tenéis algunos ejemplos, porque lo que nos interesa no solamente es que la familia esté unida festejando, sino que hagamos en la familia, nos recordemos en la familia que el fundamental es Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo en el centro, como hemos venido haciendo en la Navidad, la oración, por ejemplo, de rezar el rosario. Bueno, pues estamos todos unidos, pero al mismo tiempo, al estar unidos, estamos definiendo con nuestra oración que lo importante, el absoluto, el que guía nuestras vidas es Dios. Entonces tenemos que buscar algún elemento a lo largo de esta semana que nos ayude a centrarnos como familia, a estar todos juntos en familia, pero no solamente juntos como familia, sino juntos como familia poniendo a Dios en el centro. Una oración, el rosario, la bendición, ya sabéis, algunas de esas prácticas que tenemos en nuestra fe cristiana que nos ayudan a recordarnos mutuamente que Jesús, que Dios es el centro de nuestro hogar y que Él es el absoluto y todo lo demás va siendo relativo. Entonces puede ser ese rezar el rosario, puede ser una buena ocasión además para explicar a los niños pequeños que ya no saben de estas cosas, ¿verdad?, qué es el rosario, cómo se reza. Acuérdense, María y José enseñaron a Jesús que lo prescrito por la ley había que cumplirlo. No le enseñaron a saltarse la ley. Nosotros en nuestras familias tenemos que seguir educando a nuestros hijos en la fe cristiana. El rosario, las vigilias, los ayunos, todo ese tipo de cosas en su verdadero sentido y en su verdadero valor. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Nosotros somos familias cristianas o somos familias paganas? En mucho somos familias paganas, porque ya no vivimos nuestra fe. Bueno, en esta semana vamos a proponernos que como familia estemos poniendo a Jesús en el centro. Expliquemos el rosario a nuestros hijos, le expliquemos prácticas cristianas que conocíamos, ¿no? Las visitas a las iglesias, ¿verdad?, que se hacían antes. Ese tipo de cosas que se van perdiendo y que tenían un significado, que era poner a Jesús en el centro del tiempo cristiano, que lo podamos recuperar y que se lo podamos compartir los papás a nuestros hijos. Y si los papás no lo saben, que se lo pregunten a los abuelitos y que no perdamos tradiciones que nos ayudan a recordar que Jesús está en el centro de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponernos de pie para proclamar nuestra fe.